metáfora. Quien no conoce esta columna de consumos cuidados, justamente vamos a intentar buscar algunas cuestiones que tienen que ver cómo los consumos culturales van afectando a las distintas concepciones que tiene la sociedad y cómo van a favorecer a modelos de determinadas cuestiones. En este caso vamos a hablar de modelos de género, que es una de nuestras temáticas preferidas para hablar. Entonces, cuando hablamos de consumos culturales, a veces decimos, bueno, miro una película, miro una serie, eso no me afecta en el día a día. No me hace nada. Y la no verdad me es que cambia sí, nada. que cualquier cosa que elegimos va haciendo a la idea de lo que consumimos. Y hoy vamos a hablar de Pedro Pascal y las nuevas masculinidades. Para quien escucha esta columna usualmente, a mí me gusta hacerla con ese stream, pero con corazón de radio. Entonces, las imágenes van a estar ahí de apoyo, pero esta vez sí les digo que conecten el stream, porque las imágenes, bueno, suman, acompañan, aportan. Estamos relatando. Claro que sí, ya saben, estamos en YouTube, en canal FM en Tránsito. De paso, nos ponen me gusta, se suscriben y bueno, y ven algo bello. Exactamente. Y nos vamos a preguntar, y vamos a abrir esta columna con nada más y nada menos la voz de Pedro Pascal, y él también, si lo están viendo por video, haciéndose una pregunta que es la que vamos a abordar en esta columna. A ver. ¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo. ¿Qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo puede pasar todo esto? ¿Ah? Que se enfocan en Harry Styles. ¿Qué les pasa? ¿Me lo explicas? Eso es lo que vamos a intentar hacer, Pedrito. Si vos nos pedís que te lo expliquemos de esa forma, y aparte hablando en español con ese acento chileno tan hermoso que le ha dado la vida, vamos a intentar contestarlo un poco. Y vamos a hablar primero del camino de cómo Pedro Pascal llega, porque cuando hablamos de Hollywood hablamos de un montón de cosas, pero yo creo que hay mucho de Argentina, su llegada me de la encanta. gente. Argentina le encanta, exactamente. Que hay mucho de lo que tiene que ver con cómo llega él a la gente y que hombres, mujeres, no binarias, trans y demás estén enamoradísimes de Pedro Pascal. El novio de todes. El novio de América, el padre de Internet, Internet Daddy también le han dicho. Hay mucho de su historia personal que a mí me parece que ya lo hace diferente, ¿no? Nace en Chile y a los 6 meses su familia tiene que dejar el país porque la mamá de Pedro Pascal, que en realidad es Pedro Balmaceda, pero empieza a usar el nombre de su madre a partir de que su madre se suicidó. Es una temática que para él también es muy, lo atraviesa y lo ha hablado en distintos momentos. Y ya vemos esto de hablar desde la vulnerabilidad, de los sentimientos, del dolor y de lo que eso genera. Él también es conocido por tener ataques de ansiedad que va a generar ciertas cosas de las que vamos a hablar en esta columna. Y el inicio de esos ataques de ansiedad tienen que ver con justamente la pérdida de su mamá cuando él tenía 24 años. Ella era sobrina de el sobrino de Salvador Allende en Chile. Entonces estaban marcados directamente por la dictadura, o sea, estaban perseguidos. Ellos tuvieron que dejar a los 2 hijos que tenían, a Pedro y a su hermana mayor, Javiera, que además Javiera tiene historia, es directiva de Amazon, o sea, es una persona que también tiene una carrera muy importante, y es por quien él entró a trabajar a lugares porque en su momento estuvo a punto de tirar la toalla. La pegó de grande, que es algo que no sucede y que también forma parte de esta columna de por qué son las razones por las que su imagen llama tanto. Entonces, a través de la hermana, bueno, hace un conocido y ahí es cuando empieza a trabajar en Game of Thrones y empieza a ser más reconocido. Pero esto estaban en los padres, se tienen que ir de Chile, los dejan con una tía a él y a su hermana mayor, y después se reúnen y se pueden ir todos como refugiados a Dinamarca. Después de Dinamarca se trasladan a Estados Unidos, donde estuvieron gran parte, y ahí hubo un escándalo con el padre que tenía una clínica de fertilización asistida y hubo denuncias sobre robo de óvulos, como que se habían fertilizado óvulos y trasplantado o implantado en gestantes que no eran quienes habían puesto esos óvulos, o sea, no había conexiones, utilizaban una cosa en otra. Denuncias que, la verdad, siendo una clínica en California llevada adelante por un chileno y otros 2 migrantes,
permítanme poner en tela de juicio la realidad de eso, porque después su padre vuelve a Chile, funda otra clínica de fertilización asistida y es reconocido nuevamente por todo el ámbito médico y sigue trabajando y sigue siendo especialista en eso. Así que hay que comentar esa denuncia. ¿Qué intereses habría detrás? No se sabe mucho. Entonces él empieza a estudiar teatro, la pasó muy mal en el colegio, le hacían bullying por su condición de inmigrante. Y pensemos que toda su infancia transcurre en un momento, o sea, digo, complicado, creciendo lejos del lugar de donde eran, con mucha familia en Chile y temiendo también por sus vidas. Y esto pasa que él empieza a trabajar, la pasa mal en varios momentos, ha trabajado hasta de bailarina. En Madrid trabajó de bailarina gogo, ¿no? Como haciendo bailes. Pulsión artística seguro. Pulsión artística, sí. Y a los 40 años empieza a pegar estos laburos y empieza a llamar más la atención. Y acá es cuando un poco se rompe todo, porque él encarna una figura y justo los personajes masculinos que le ha tocado interpretar tienen esa figura paternal. Hablamos de The Last of Us, sí, de Mandalorian, de distintas series, y además ya dije Mandalorian, ¿no? Que es Disney y Star Wars, tenemos una franquicia. Ahora hizo Los Cuatro Fantásticos, que es Marvel. Es como está en todos los lugares que tiene que estar. Empieza, ¿no? Como esta fiebre y todo el mundo a mirar lo que hace, y realmente cuando lo ves interactuar con la gente, la afectividad que pone, empezó a llamar la atención. Y empezó a hablarse de esto de es el padre de internet, es el daddy de todas. Después empiezan a haber publicaciones como un psicólogo chileno que se hizo muy viral por decir que le gustaba a las personas Pedro Pascal porque tenían daddy issues, más conocido como problemas de padre. Era un psicólogo varón, heterosexual. Permítanme que ponga en tela de juicio también sus intenciones. Y en este momento que está en la cresta de la ola y todo el mundo lo quería o lo quiere, pero en agosto del año pasado empezó a haber como una campaña hablando de justamente las actitudes que él tenía en la campaña, digamos, de promoción de Los Cuatro Fantásticos con su co-keeper, Vanessa Kirby. Muy afectuoso, muy de agarrarse las manos, de agarrarse la cara, de tocarse. Y acá él había relatado en distintos momentos, y también sus compañeros y compañeras de elenco han contado que a raíz de estos ataques de ansiedad que tiene, necesita como ese contacto físico de si una persona sabe que él está ansioso, el contacto físico lo ayuda a regular un poco. Entonces, en ese momento todo el mundo habló como que tierno, y después yo empecé a ver una serie de posteos en distintos lugares que decían qué raro como es, siempre toca a sus compañeras femeninas pero nunca toca a los masculinos. No era igual con Bella Ramsey, actriz no binaria que hace justamente de él y de su hija en The Last of Us. Dice, no tiene la misma actitud, y empezó a ver esto y yo decía, es muy raro. Como toda una campaña difamatoria. Esta campañita acá de odio debe tener algo. Si rastreamos cuándo empieza esta campaña de odio, es cuando justamente, y es otra de las razones que yo creo que lo hacen tan querido, es un tipo que se posiciona políticamente. No tiene ningún problema en decir lo que está sucediendo y hacer planteos sobre eso. Entonces, justo esta campaña empezó luego de que él hizo dos cosas. Por un lado, empezó a compartir muchísimos posteos en sus redes sociales, es muy activo en redes sociales, denunciando la situación en Gaza y el genocidio palestino, ¿no? Ya ahí empezaron a sonar cositas. Y cuando empiezan a hablar de todas estas cuestiones del consentimiento y demás, que bueno, van a ver imágenes, si están escuchando por la radio, búsquenla, pero no es real que no tenga esas actitudes cariñosas con sus compañeros. De hecho, es muy amigo de Oscar Isaac, otro actor de orígenes latinoamericanos, guatemalteco, y se besan en la boca, se besan en el cuello. Ahí están. Pueden buscarla, Oscar Isaac le dice a Pedro, mi novio, y no sabemos cómo le dice Pedro, porque dijo que no puede decir públicamente la forma en la que Son muy lindos los dos, Son muy lindos los dos. Son muy lindos los dos.
Es algo latino también el toqueteo. Es yo algo que quiero traer un poquito de si todas estas cuestiones de nuevas masculinidades también tienen que ver un poco con cuestiones que vienen de otros lugares, digo, de culturas que no son las hegemónicas. Mientras vemos que en Estados Unidos lo que se expande culturalmente en el consumo es el modelo de mujer tradicional, de tradwife, de esto que hablan de mujer de alto valor, hombre de alto valor y todas estas cuestiones de... Podemos en otro momento profundizar, pero manósfera, que es como la esfera que ocupan los hombres en los medios. Cuando se empieza a hablar todo de todo esto, el ataque también viene por eso, porque obviamente que si una persona tiene una imagen diferente, propone una masculinidad distinta, vulnerable, mostrando su lado femenino, hay que ver también los looks que él ha elegido para utilizar en distintas alfombras rojas, que se salen de los trajes típicos de los varones cis, ¿no? Digo, se ha jugado un poquito más. Tiene una asistente de vestuario, entonces, bueno, ahí también vemos cómo se rodea mucho, trabaja mucho con distintas mujeres. Su mejor amiga es Sarah Paulson, que es lesbiana. Digo, hay un montón de otras cosas haciendo que Pedro Pascal sea el corto que está muy bueno que dirige Almodóvar. ¿Lo viste? Sí, es una... no, se me fue el nombre ahora. ¿Puede ser? Ahora vamos a buscar el nombre porque sí, bueno, también es como una ópera queer, aparte de esto de trabajar con Almodóvar, ¿no? También es otro... Digo, es como un síntoma o un signo también de la forma de ser. Y Almodóvar, fíjate que no es tanto de trabajar con figuras importantes masculinas. O sea, hay algo ahí que te está diciendo, si a Almodóvar le interesa contar algo utilizando a Pedro Pascal, o sea, usando este actor, hay una apertura, hay algo distinto. Entonces, bueno, él hace este posicionamiento público a favor de Palestina y también hace una crítica a J.K. Rowling, ¿no? A partir de sus dichos transfóbicos. Y su hermana, Lux Pascal, es una mujer trans. Él la apoyó desde el primer momento. Hay algo también que me parece que rompe mucho con los esquemas de Hollywood, de las fiestas, ¿no? Cuando van las parejas y él ha ido con sus hermanas, con su padre, digo, con su familia, con amigas. Me parece que también romper eso de solamente lo tradicional. Las personas que van en la alfombra roja es como que van parejitas, ¿no? También me parece algo muy lindo decir... Llevo a mi familia a esta premiación, porque es mi familia la que ha acompañado este camino. La familia también la va a nombrar mucho todo el tiempo y también creo que son esas partes que van haciendo que sea querido. Empieza esta campaña, ¿no? Y hacen este recorte y empiezan a mostrar todas sus interacciones con coequiper femeninas, pero no muestran al resto. No muestran, por ejemplo, y podemos ver ahí, hay un medio que se llama Iconos, que el 25 de julio, por ejemplo, publicó un video en el que decía que Pedro Pascal había tenido una actitud fea porque se había acercado a la esposa de Willem Dafoe, como si ella fuera una propiedad, no una persona, ¿no? Sí. Él le había tocado la cara y que Willem Dafoe lo había mirado como con una mala cara, como que no le había gustado. El 6 de agosto, ¿no? Ni una semana pasó, el mismo medio sube un video de Pedro Pascal dándose un beso con Willem Dafoe, como quien se saluda, pero un beso en la boca, porque son amigos de toda la vida. Él, la mujer y Pedro, ¿no? Entonces, hacer ese recorte y decir... Y después esto que decían... alguna intencionalidad de déjame dudar, justo, ¿no? Cuando se posiciona a favor de las personas trans, empieza a hablar a favor de la comunidad LGTBIQ+, que está siendo muy perseguida, empieza a hacer posteos en contra de la administración de Donald Trump, participó de la marcha que se llamó No Kings, no Reyes. De hecho, tenía una pancarta con una foto de Divine, que es una artista drag muy, muy reconocida, muy importante, que de esto de no Kings, o sea, no reyes, solo reinas. Y él fue a esa movilización, tiene una participación activa. Y justo cuando empieza esta participación activa, empieza todo este backlash, se dice en inglés, o como rebote negativo, y esta campaña de odio, que la verdad que por suerte no he visto que haya tenido mucho anclaje, porque es el novio de internet.
Entonces es muy difícil que le tienen hate. Pero también pensemos esto. Cuando vemos que empiezan a hablar de un artista de determinadas formas, fijémonos qué fue lo que ese artista o esa artista dijo. Porque muchas veces empieza a haber críticas y en realidad lo que está escondido por detrás son intereses de que esa persona está sosteniendo algo que va en contra del establishment. Entonces, que una persona como él se ponga la remera de Protect Dolls, por ejemplo, proteger a las muñecas, que es una forma de hablar de la comunidad travesti trans, no que se lo ponga para ir a una alfombra roja, no pasa desapercibido. Y me parece que en un mundo en el que cada vez la gente que participa en medios intenta más mantenerse en los grises para poder llegar a mayor amplitud, que una persona se posicione y después contestó todo ese odio a los comentarios que le decían cosas, él contestaba de forma afectuosa, como necesitas un abrazo, estás bien, ¿qué te pasó para decir eso? Y no podemos hacer más que quererlo. Totalmente, totalmente. Al odio se le responde con amor, con alegría. Es triste igual porque nos enteramos que cuando fue en ese momento de esa campaña que empezaron a hablar de todas estas cuestiones, además que, por ejemplo, decían, con Vanessa Kirby es muy toquetón, pero con Bella Ramsey no es así. No es así porque tienen miles de fotos y de videos en los que están abrazados y demás, pero si te parece bien que un hombre de 50 años sea igual de cariñoso con un adolescente que con una mujer adulta, me parece, muchachos, que el problema lo tienen ustedes. ¿Qué cosas juzgamos y qué cosas no, además, no? Porque digo, o sea, realmente, sí. Con 2 dedos de frente no es un planteo que puedas hacer y que no condice con la realidad. Pero en el momento que empezó a haber toda esta campaña, le retiraron a él el cargo, como iba a ser un poco el líder de la película que viene de Avengers. Y no va a estar tan al frente. O sea que la compañía de alguna forma lo canceló. Le bajó un poquito, lo nerfeó, como dirían en los videojuegos, claro. Como le bajó un poquito el poder. Yo creo que va a ser muy difícil igual. Y después, si ven todas las producciones de él, hay una cuestión de género, de bisexualidad, de personajes que se escapan a las construcciones normales. The Materialist, que es una película, Amores Materialistas creo que le pusieron, viene ahí con otros planteos, así que yo creo que veamos estas cosas cuando hacemos consumos culturales y bueno, después busquemos quién en Argentina puede ser, porque parece que estamos complicados. Sí, pero me quedé pensando con esto, porque muchas veces tal vez tenemos impresiones de determinados artistas o determinadas personas que hay que ver cuánto de esa impresión es porque, no sé, nos gusta cómo actúa o cómo canta o lo que sea, y cuánto es por lo que escuchamos en los medios, por lo que nos dicen los medios, por lo que nos cuentan las plataformas o los comunicadores, comunicadoras, y vamos, ¿no?, como también construyendo una imagen en función de eso. Raque, Extraña Forma de Vida es el corto que hizo con Almodóvar, que lo recomendamos también, como todo lo que hace Pascal. También me parece que hay además de una decisión, ¿no?, de Pedro, de, bueno, cómo está el nombre Pedro, el nombre Pedro está por todos lados, de qué trabajo se elige y que hay ahí determinados mensajes. En The Last of Us me parece que también hay una crítica al macho, de alguna manera, ¿no? Sí, completamente. Al que lo puede todo. Sí, y bueno, ni hablar de esto, de que en algún momento criticaban ciertas cosas que están planteadas así desde el comienzo. Así que bueno, para tener en cuenta estas cuestiones, siempre que estamos viendo algo y que estamos hablando de alguien, hay un montón de cosas por atrás, por eso los consumos culturales, consumo cuidado. Espectacular, Raque Paso aquí en Verano en Tránsito, en esta edición especial de Consumos Cuidados.